Hola, bienvenidos a este nuevo video donde exploraremos conceptos fundamentales y poderosos de la programación, cómo lo podemos identificar, que son las funciones recursivas, que es lo que vamos a trabajar en esta última lección que nos está llevando a reforzar ese concepto de funciones. Aprenderemos un poquito de lo que consisten las funciones recursivas, cómo se implementan y veremos ejemplos para poder fundamentar este concepto. Las funciones recursivas son aquellas que se llaman a sí mismas durante la ejecución. Son una herramienta poderosa en la programación que nos permiten abordar problemas complejos y realizar tareas de manera elegante y eficiente. Al utilizar la recursión, podemos resolver problemas dividiéndolos en subproblemas más pequeños y aplicándolos digamos, esta misma solución de una forma mucho más lógica, llevando a un mejor resultado. Las funciones recursivas son aquellas que nos llevan a sí mismas dentro de su propio cuerpo. Esto significa que en lugar de utilizar un bucle o una iteración, la función se invoca repetidamente hasta que alcance una condición de salida específica. La clave de una función recursiva es establecer el caso base que define cuándo debe detenerse la recursión y retornar el valor final. Cuando la función recursiva se ejecuta, se llama a sí misma durante su ejecución. En este caso, cuando se ejecuta, se llama a sí misma dentro de su propio cuerpo. Esto crea una serie de llamadas recursivas donde cada llamada resuelve un subproblema más pequeño hasta que alcanza el caso base. La recursión permite abordar problemas complejos dividiéndolos en tareas mucho más simples y aplicando la misma lógica en cada subproblema para una mejor solución. Teniendo en cuenta de que si recortamos, y es importante tener en cuenta que el caso base, ¿sí?, es el que me permite a mí identificar o determinar, definir cuándo se debe detener la recursión y cuál es el valor final que se debe retornar. Es fundamental, digamos, que la condición, digamos que el recurso base o el caso base es el que define una condición en la cual la recursión se detiene y se retorna a un valor final. Sin un caso base adecuado, la función podría entrar en un ciclo infinito de la llamada recursividad, digamos que agota la memoria y provocaría un error de nuestro software. Ya teniendo digamos los conceptos o los parámetros conceptuales, ahora pasamos a realizar un ejercicio. Entonces tenemos aquí una función y vamos a hacer una función. Este ejercicio vamos a hacer un cálculo factorial. Vamos a poner aquí a escribir nuestro ejemplo, y lo que vamos a hacer es un cálculo factorial. Listo, para este cálculo factorial, entonces tenemos la función, ¿sí?, vamos a llamar factorial. Y bueno, en este caso voy a comentar esto. Este es el caso base. ¿Cuál es el caso base? Listo. Entonces, si n es igual a 0, retornamos 1. Teniendo en cuenta que este es mi caso factorial, eso está en comentarios, ¿no? Teniendo en cuenta que mi caso factorial es ese, que n, si es igual a 0, va a retornar 1. Entonces, ahora sí, lo vamos a implementar en código. Entonces, tenemos igual, 0. Y tenemos aquí return, aquí es donde nos funciona el return, el concepto anterior, sin que todo es súper importante. Entonces tenemos aquí que nos retorne 1. ¿Listo? Si es igual a 0. Bueno, ahora ¿qué tenemos aquí? Entonces, la llamada recursiva, la llamada recursiva va a ser cuando multiplicamos n por el factorial de n menos 1. ¿Listo? Entonces, la llamada recursiva va a ser cuando multipliquemos n por
el factorial n-1, ¿sí? Entonces tendríamos aquí un return listo. Entonces en este caso tenemos aquí, el primero, la base es si n es igual a 0, nos va a retornar 1. Ese sería la base, el caso base, ¿sí? Es decir, que cuando llegue a retornarnos cuando n es igual a 0, nos retornamos 1, entonces ahí ya termina, ¿sí? De lo contrario, cada vez que multipliquemos n por factorial de n-1, entonces nos va a aplicar la llamada recursiva. Entonces aquí tenemos un console log donde tenemos factorial y vamos a pasar 5. Guardamos y efectivamente nos da 120. Entonces, ¿qué sucede? La función factorial calcula el factorial de un número dado utilizando la recursión. Si el número es igual a 0, se retorna 1 como caso base. En caso contrario, se realiza una llamada recursiva multiplicando el número por el factorial del número anterior, que sería n-1. Entonces, aquí tendríamos, digamos, un ejemplo muy significativo a la hora de utilizar esta estructura o este concepto de funciones recursivas. Ahora, vamos a hacer un segundo ejemplo donde vamos a sumar, digamos, vamos a hacer la suma de elementos de un arreglo, ¿sí? Entonces vamos a poner suma de elementos de un arreglo. Volvemos a nuestra función sumar arreglo, caso. Aquí. En este caso, en nuestro caso base es si el arreglo está vacío, retornamos 0. Entonces ahora lo vamos a pasar a código con la condición if. Entonces cuando ar punto hay muchas formas de hacer esto. Yo lo estoy haciendo de una forma donde vamos a utilizar netamente los conceptos que hemos visto hasta el momento. Sumamos el primer elemento con la suma aquí vamos a identificar entonces la llamada recursiva del resto del arreglo listo. Entonces un return, entonces utilizamos nuestro return y utilizar tenemos nuestro arreglo. Recordemos que es nuestro arreglo, siempre visualizamos los corchetes. Entonces, sumamos arreglo, tenemos ar punto, vamos a utilizar un console log, console.log, vamos a utilizar sum arreglo. Y dentro de este arreglo vamos a pasar nuestros parámetros de nuestro nuevo arreglo, que sería 2, 3, 5. Y aquí tendríamos, aquí tendríamos ya nuestro ejercicio listo. Efectivamente nos genera 15. ¿Qué sucede aquí? Entonces tenemos el sumar arreglo, la función sumar arreglo. Calculamos la suma de todos los elementos de un arreglo utilizando la recursión. Si el arreglo está vacío, se retorna 0 como caso base. En caso contrario,
¿sí? Entonces, en caso contrario, ¿qué realiza? Bueno, en caso contrario, lo que hace, se realiza la llamada recursiva sumando el primer elemento del arreglo con la suma del resto del arreglo. Y por eso tendremos un 15. Entonces, es así como nosotros podemos identificar nuestros ejercicios o ejemplos que nos permitan visualizar lo que significa este concepto tan importante que son las funciones recursivas. Entonces, tenemos dos ejercicios. Si yo aquí pongo 0, voy a obtener 1. ¿Por qué? Porque en esta primera, yo que le dije que en mi caso va a ser a que retornaba 1, ¿cierto? O sea, aquí ella retorna 1. Entonces, es así como puedo yo identificar, ese concepto clave de lo que es o de lo que son las funciones recursivas. Entonces, si recapitulamos de una forma muy rápida los puntos claves que vemos en este video es cierre, digamos, identificación de qué es una función recursiva, ¿sí? Cuáles son sus características de la función recursiva. Aplicamos también su escritura y cómo se determina en el código como JavaScript. Y aquí tendríamos ya como resultado la aplicación de estas funciones. Recuerden, todo esto hace parte de este módulo que nos lleva al concepto de funciones recursivas, de funciones. Y es así como es importante y es indispensable que nosotros realicemos ejercicios que nos permitan aplicar esos conceptos que hemos visto en este módulo para que los vayamos apropiando. Entonces, por último, les doy agradecimientos y continuamos en el siguiente módulo. Los invito a que continuemos en el siguiente módulo, pero que también hagamos práctica de los conceptos y definiciones que manejamos en este módulo, que son muy importantes para ir dando un paso más al proceso de programación. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo módulo.